permite. El doctor Víctor Raúl Zamata es gerente médico, consultor en sistema de gestión y seguridad en el trabajo, experto en auditoría médica ocupacional, especialista en ergonomía, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre, con más de 7 años de experiencia como implementador, como consultor y como auditor de sistema de gestión en salud ocupacional. Es miembro de SOPESO y de ESEP. Tiene una maestría en medicina ocupacional y de medio ambiente a través de la Universidad Cayetano Heredia, una maestría en ergonomía y psicosociología aplicada para el trabajo de la misma universidad, Cayetano Heredia, diplomado en evaluación y gestión de riesgos disergonómicos, diplomado en auditoría médica basada en evidencias, diplomado en salud pública, diplomado en salud ocupacional, certificado como proveedor PHTLS, octava edición, certificado como proveedor PECON por NAEM, y tiene experiencia en megaproyectos nacionales en sectores como gerencia de ingeniería y construcción de empresas transnacionales, hidrocarburos y gas en empresas transnacionales, minería en empresas nacionales y otros sectores. Entonces, la experiencia del doctor Víctor Raúl está más que comprobada y vuelvo a agradecerte la disposición para poder compartirnos la charla del día de hoy. Víctor, sin más que decir, el podio es tuyo. Muchas gracias. Más bien, por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir conocimientos con varios profesionales, técnicos o las personas con las cuales uno puede vincularse. El día de hoy es una introducción a la parte de los sistemas de gestión en salud ocupacional. Vamos a hablar un poco también de los riesgos químicos a los cuales están presentes en sus actividades, que justamente me mencionabas y me mencionaban algunos compañeros de que trabajan con ustedes. Y también vamos a hablar de la importancia de los exámenes médicos o las evaluaciones médicos para gestionar el riesgo químico a la cual están expuestos. Vamos a tratar de ser muy, como siempre digo, muy didácticos para que ustedes entiendan el conocimiento. Como experto en la materia, el conocimiento es muy amplio, pero vamos a tratar de acotarlo para que sea muy, muy digerible y podamos entender y podamos tener unos conceptos muy claros. Entonces, hablar sobre el sistema de gestión en salud ocupacional, sobre todo para empresas que tienen que hacer frente al riesgo químico, ¿ya? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si todas las empresas que trabajan con el riesgo químico son empresas catalogadas como empresas que realizan actividades de alto riesgo, ¿ya? Y al ser empresas de alto riesgo tienen una gestión tanto en seguridad y salud en el trabajo que amerita muchos procedimientos, muchos estándares y cumplir sobre todo con la normativa, la ley 29.783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a iniciar. Ya me presentaron el marco legal. Como les mencionaba, el marco legal para la capacitación del día de hoy es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y todas sus modificatorias, la Ley General de Salud, el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo. También debemos considerar que nosotros tenemos clientes tiene también su modificación, que es el 023-2007 de energía y minas. Y a su vez que estamos hablando de todo salud ocupacional, tenemos que considerar la normativa que nos habla al respecto del Ministerio de Salud, que es la RM 312-2011, ¿ya? Esta RM es una norma básica al respecto de todo el protocolo de exámenes médicos y cuál es la guía de los exámenes médicos obligatorios por actividad y también y sus modificatorias en base a esta norma, ¿no? Sigamos. En el marco legal tenemos que saber que en la pandemia del COVID-19, ¿ya? Hay una normativa o un decreto legislativo, que es el número 1499, que nos habla sobre medidas temporales que se están adoptando frente al COVID-19, ¿no? Estas medidas temporales, ¿ya? Estas medidas temporales
hay muchas que vienen al tema de el sistema de gestión en seguridad en el trabajo. Vamos a tocar puntualmente acá el artículo 6 de este decreto legislativo, que dice que son medidas temporales con relación a los exámenes médicos ocupacionales. ¿Qué menciona? Que se suspende la realización de exámenes médicos de ingreso en las actividades calificadas de alto riesgo, debiéndose realizar únicamente aquellos trabajadores que no cuenten con un examen médico ocupacional efectuado en el último año por un centro o servicio médico ocupacional. O sea, nos está hablando que los exámenes médicos de ingreso vamos a considerarlos vigentes, así sea de otra empresa, ¿ok? Pero que sea realizado en el último año, ¿ya? Ojo, podemos considerarlo como vigente o podemos convalidarlo siempre y cuando cumpla nuestro protocolo de exámenes médicos. Protocolo es definido por cada empresa debería estar asesorada por un personal médico, un profesional médico ocupacional, para hacer su protocolo. Si no es químico, se debe hacer un protocolo de exámenes médicos. En el protocolo se debe definir cuál es el alcance del examen médico ocupacional, ¿ya? Entonces, si yo tengo un trabajador que viene de la empresa X y viene a mi empresa, ¿no? Entonces, yo tengo que ver si él cumple mi protocolo. Por ejemplo, el trabajador, señor Juan X, trabaja en una empresa que era administrativa, ¿no? Y que ahora quiere trabajar en la empresa que yo estoy trabajando, y es la empresa y en la cual hay el riesgo químico o hay exposición a polvo o agente químico, ¿ok? Entonces, el protocolo que tenían allá en la empresa administrativa es algo muy básico, es muy pequeño, y el protocolo que yo tengo como una empresa que tengo exposición a riesgo químico es mucho más extenso, mucho más grande. Entonces, yo puedo convalidar ese examen parcialmente, pero le van a faltar más pruebas y tendría que realizar esas pruebas adicionales. Eso se llama convalidación de exámenes médicos, ¿ya? O sea, por el tema de la pandemia bajo esta normativa se puede convalidar, pero siempre y cuando se cumpla el perfil y el protocolo de exámenes médicos ocupacionales a mi empresa que estoy ingresando actualmente, ¿ya? Listo, sigamos. En el artículo 6 también menciona que se suspende realización de exámenes médicos ocupacionales anuales o periódicos, ¿no? Entonces, si yo tengo los trabajadores donde que le tocaba durante la pandemia de marzo o a la fecha, les tocaba el examen médico periódico, ojo, el examen médico periódico, ¿ya? Y en las empresas de alto riesgo, con actividades de alto riesgo, el examen médico periódico debe ser cada año, ¿ya? Y en las actividades que no son de alto riesgo es cada 2 años el examen periódico. Entonces, si es que a mí me tocaba ese examen médico periódico desde marzo a la fecha, yo puedo prorrogar automáticamente la vigencia. O sea, los exámenes anuales los puedo prorrogar, ¿ya? Siempre y cuando el vencimiento era de marzo a la fecha. Pero, ¿qué ocurre con los exámenes médicos que yo no me he realizado y están vencidos desde antes de la pandemia? Eso ya se convierte en un incumplimiento legal, ¿ya? O sea, si yo tenía el examen médico ocupacional vencido, por ejemplo, me realicé en el 2017 y me tocaba en el 2018 y no lo hice, y estamos en 2020, eso ya es un incumplimiento legal. Entonces, frente a ello, yo sí debería considerar programar de manera urgente los exámenes médicos ocupacionales, o que mis trabajadores regularicen el examen médico ocupacional. ¿Por qué? Porque justamente la normativa en la pandemia que les pide la vigilancia de la salud frente al COVID-19, la RM 448-2020 del MINSA, les pide que los trabajadores cuenten con una evaluación médica. ¿Para qué? Para ser clasificados como trabajadores del grupo de riesgo o no son grupo de riesgo. ¿Y en base a qué? A una evaluación médica. Y esa evaluación médica está en los exámenes médicos ocupacionales, ¿ya? Sigamos. Igual en el artículo se menciona efectos del examen médico ocupacional de retiro o de salida. Se aplica lo dispuesto en el artículo 101 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley menciona que los exámenes médicos ocupacionales son obligatorios en actividades de alto riesgo, ¿ya? Entonces, lo que menciona la normativa es que durante la pandemia los exámenes médicos salida siguen siendo obligatorios para las empresas de alto riesgo, ¿ya? Ya hemos hablado un poco del marco legal y cómo es que este marco legal se ve afectado por la pandemia del COVID-19. Ahora también un poquito hablarles el tema de los exámenes médicos. Si tenemos un cliente o tenemos actividades en empresas de minería o que realizan actividades de minería,
entendamos que el titular minero o las empresas que realizan actividades en minería tienen un perfil o un protocolo de exámenes médicos, o las pruebas que comprenden ese examen médico es mucho más extenso que un examen normal. ¿Por qué? Porque el Decreto Supremo 024/2016 así lo indica. Menciona que el titular de actividad minera es el quien dice, yo tengo este protocolo y todas las empresas contratistas tienen que seguir este protocolo. Y muchas veces es extenso, ¿ya? Y muchas veces van muchas pruebas complementarias que no la tiene una empresa que trabaja en otros rubros, ¿ya? Y esto está amparado bajo la normativa. Es por eso que cuando a veces quieren hacer algún trabajo, algún proyecto, algún trabajo en campo con algún cliente minero, les piden muchas más pruebas de la cual ustedes tienen en su protocolo, ¿ya? Pero eso está amparado bajo esa normativa. Ya, al hablar de la gestión de salud ocupacional, tenemos que entender que la gestión de salud ocupacional está a cargo de quién, ¿no? La norma, la RM 312-2011 del MINSA, te mencionaba que estaba a cargo de un médico ocupacional con especialidad, con RNE. Luego al transcurrir los años, especialistas en medicina ocupacional, ¿no? Y actualmente la norma vigente, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, te menciona que las empresas están obligadas a llevar un sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores, que deben reportar eso, ¿no? Entonces, la norma del MINSA te dice que el profesional encargado es un médico ocupacional en cada empresa. ¿Cómo así? En las empresas de bajo riesgo, ¿no? Y en las empresas de alto riesgo es distinto. En las empresas de bajo riesgo, ¿quién debe hacer la vigilancia médico ocupacional? Un médico ocupacional. Si es una empresa de más de 500 trabajadores, debe ser un médico ocupacional, como dice, 6 horas diarias o por 5 días a la semana, como lo llaman, a tiempo completo, ¿ya? Si es una empresa de bajo riesgo con menos de 500 trabajadores, ¿ya? No se exige un mínimo de horas, ¿ya? No hay un mínimo de horas presenciales que debe realizar este médico ocupacional, pero sí que debe cumplir un plan anual y un programa anual de vigilancia de la salud de los trabajadores. Y acá en esta misma normativa dice, excepto empresas que desarrollan actividades de alto riesgo, ¿ya? ¿Por qué dice el excepto? Porque menciona, dice que deben basarse en la normativa de su sector, ¿ya? Entonces, ¿cómo así? El sector construcción, el sector minería, el sector industrial debe tener una normativa en específico, ¿no? Las actividades de alto riesgo, como la cual ustedes desarrollan, actividades con exposición a agentes de riesgo químico, deben contar ya con un médico ocupacional, no dependiendo de la cantidad de trabajadores, sino dependiendo por el riesgo que están realizando. Debe haber una persona que se encargue de realizar la vigilancia de la salud por el riesgo, ¿ya? Entonces, eso es al respecto de quién debe realizar esta vigilancia y quién debe realizar. Sigamos. Vamos a empezar a hablar sobre los agentes plaguicidas o los agentes químicos en lo cual ustedes están mayor expuestos, ¿ya? Vamos a empezar a hablar al respecto. Según la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica, ¿no?, como 1A sumamente peligroso. Ustedes conocen, trabajan con un compuesto, ¿no? Creo que es el sulfuro de aluminio, ¿no? Es el sumamente peligroso. El 1B, que es muy peligroso, ¿ya? También igual trabajan, he visto las fichas técnicas y las hojas MSDS, y igual trabajan con estos agentes químicos, ¿no? Otro es moderadamente peligroso. O sea, también he visto varios compuestos químicos que trabajan que son moderadamente peligrosos. El tipo 3, que son poco peligrosos, y el tipo 4, que no ofrece peligro, ¿no? Creo que ustedes, primero todos, en general, debemos revisar las fichas técnicas de todos los compuestos químicos con los cuales trabajamos, para saber y conocer de qué está compuesto, cuál es su clasificación de peligrosidad, ¿ya? Y saber qué efectos puede llegar a producir en los trabajadores que operan estos agentes químicos, ¿ok? Entonces, esta es la clasificación que tenemos que tener en cuenta,
y vamos a empezar a hablar. ¿Cómo es que tenemos el efecto nocivo de estos agentes químicos en el organismo? ¿Cuáles son las vías de ingreso? ¿Será solamente la vía respiratoria? ¿No? No. Entonces, hay varias vías, ¿verdad? Aparte de la vía respiratoria, hay también la vía de contacto ocular, la vía digestiva, por ingestión voluntaria o involuntaria, ¿no? La piel es otra vía, la cual debemos evitar la exposición. Ya, otra, que sería si tenemos heridas, ¿ya? Otra también. Entonces, estas son las vías de exposición a las cuales todos los agentes químicos que podemos estar expuestos, podemos tener exposición, ¿ya? Y la exposición, si es que se traduce esto en exposición a largo plazo o una concentración a grandes dosis o este agente químico es muy nocivo, entonces vamos a tener una intoxicación. Tipos de intoxicación, ¿ya? ¿Qué tipos de intoxicación podemos tener? Una intoxicación aguda, ¿ya? Una intoxicación subaguda y una intoxicación crónica. Estos tipos de intoxicaciones es importante saberlo y conocer qué agentes químicos producen una intoxicación aguda, quiénes pueden llegar a producir una intoxicación subaguda y quiénes pueden llegar a producir una intoxicación crónica. Es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos de que solo los agentes químicos producen intoxicación aguda. Falso. Entonces tenemos que conocer que hay unos compuestos químicos que se producen lo que se llama la bioacumulación, o la acumulación de este agente químico que es tóxico en el organismo, una intoxicación subaguda, o puede llegar a producirse hasta el transcurso de los años una intoxicación crónica. Aguda estamos hablando que es no superior a 24 horas y la concentración es alta, ¿ya? Subaguda, hablamos de una concentración hasta días o semanas, ¿ya? En promedio hasta de 4 a 6 semanas, y es una intoxicación subaguda y la concentración no es tan alta. Y la intoxicación crónica, estamos hablando que la bioacumulación, la concentración es baja, pero esta intoxicación crónica se puede producir hasta los años. Al hablar de esta intoxicación, entonces podemos hablar que se puede dar enfermedades ocupacionales. Debido a la exposición a estos agentes químicos con los cuales trabajamos años, podemos llegar a tener la intoxicación crónica. Entonces es importante realizar las evaluaciones médicas o los exámenes médicos ocupacionales y hacer un buen protocolo para poder buscar alguna enfermedad o algún cambio en la salud que podemos identificar este tipo de patologías. La intoxicación aguda creo que todo el mundo lo va a poder identificar, porque es algo agudo, es un evento brusco, muchos síntomas, y lo vamos a identificar, ¿no? Sigamos. Síntomas de la intoxicación. ¿De qué dependen? Lo que estamos hablando. ¿Qué tipo de plaguicida? ¿No? ¿Es muy peligroso? ¿Es peligroso? ¿Medianamente peligroso? ¿Qué tipo de plaguicida es? ¿Cuál es la vía de ingreso? ¿Será la vía respiratoria? ¿Será la vía digestiva? ¿Será la vía de la piel? Entonces, de acuerdo a la vía de ingreso, es que te va a producir los síntomas, ¿no? Saben ustedes que cada agente químico es distinto en su composición y es distinto en la penetración en el organismo. Entonces, de acuerdo a la vía de ingreso de este agente químico, va a producir menor daño o un mayor daño. ¿Qué más? Los síntomas de intoxicación van a depender también de lo susceptible que sea la persona. Hay a veces personas que, lastimosamente, son muy susceptibles a los agentes químicos y no pueden trabajar con agentes químicos, ¿no? Sí, ¿por qué? Son muy alérgicos, se le llaman pacientes atópicos, ¿no? Personas atópicas, que muy rápidamente desarrollan alergias frente a algún agente químico, ¿no? Entonces, esto debemos conocer que a veces hay algunos trabajadores, hay algunos operarios que tienen este tipo de alergias y lastimosamente no van a poder laborar en nuestras actividades, en nuestro negocio, por así decirlo, ¿no? En la empresa, ¿ya? Y hay personas también que son muy tolerantes a los agentes químicos. ¿Por qué? Porque tienen una exposición o han tenido una exposición de larga data o han tenido una exposición, por así decirlo, que se han hecho intolerantes a los agentes químicos. ¿Por qué? Por muchas causas. Una de ellas,
que fuman, que pueden tomar bebidas alcohólicas, que se han expuesto a agentes químicos desde niños, y entonces empiezan a desarrollar un tipo de defensas y que no les es muy dañino a algunos agentes químicos, ¿ya? ¿Qué más depende para que se produzca la intoxicación o los síntomas de la intoxicación? La concentración. Si yo me pongo un agente químico que es dañino, pero a una concentración muy alta, es mucho más nocivo que si yo me pongo a ese agente dañino que es muy lesivo, pero a una concentración muy baja, ¿no? Entonces es distinto, ¿ya? La exposición, la concentración. Entonces, estos son los síntomas de la intoxicación van a depender de estos parámetros, ¿no? El tipo de plaguicida, la vía de ingreso, la susceptible que es cada persona y la concentración de ese agente químico. El tiempo de exposición, también. No es lo mismo que yo me exponga 1 minuto, que yo me exponga 8 horas de trabajo con este agente químico, ¿verdad? O que yo me exponga semanas, años, ¿no? Y como ya saben ustedes, creo, saben más que yo, la mayor intoxicación son por órganos fosforados, ¿no? Carrabatos también. Ya. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos de los agentes químicos o de los plaguicidas? ¿Cuáles son los factores de riesgos? Uno de ellos es la peligrosidad. ¿Qué tan nocivo, qué tan tóxico es este plaguicida, este agente químico? El estado físico en el cual viene, en el estado físico en el cual nosotros los vamos a trabajar, los vamos a manipular. Es un gas, es un polvo, es un líquido, ¿no? Por eso es importante conocerlo, saber y leer. La importancia de conocer la ficha técnica y la hoja MSDS, la hoja de seguridad. La forma de uso y proceso, cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Factores de riesgo. Sistemas de protección. De eso vamos a hablar ahorita. Lo que ya hablamos, ¿qué tan peligroso es el agente químico? ¿Lo conocen? ¿Saben qué tipos de agentes químicos ustedes están manejando? ¿Ya? El estado físico, ¿será sólido, será líquido, será gas a presión? ¿Cuál será? La forma de uso, lo vamos a utilizar manualmente, ¿no? Como está en los trabajos de desratización, lo vamos a utilizar en el proceso, el uso va a ser con aspersión, con nebulización. ¿Cuál será el proceso? ¿Ya? Y de acuerdo a eso es que también nos van a afectar o van a producir algún efecto nocivo para nosotros si es que no nos cuidamos, ¿no? No nos protegemos. El sistema de protección, importante, el sistema de protección. Debemos considerar que el sistema de protección, la protección personal, ¿no? Que debe estar compuesto por lo siguiente. Protección de ojos con los lentes que tienen que ser lentes Google o los lentes que son de viadora pegados a la piel, que no dejen penetrar ninguna sustancia líquida o gases, ¿no? O un buen protector, un protector respiratorio que sea adoptado de acuerdo a la gente que debemos utilizar, ya sea, ¿ya? La ropa que tiene que ser impermeable, ustedes creo que conocen los trajes, ¿ya? Que tienen que ser impermeables, los guantes, de acuerdo a la sustancia química que vayamos a utilizar, un guantes acorde a ello, y las botas de PVC, ¿no? Listo, el sistema de protección también tienen que pensar, el sistema de protección tienen que pensar también, idear cómo es que vayamos a almacenar los agentes químicos, cómo es que se van a almacenar, cómo es que se van a distribuir y cómo es que se van a trabajar, ¿no? La idea es que siempre esté ventilado, que sean ambientes seguros, sobre todo que no nos expongamos a esos agentes químicos. Por ejemplo, sucede que a veces las empresas almacenan, tienen un almacén temporal, ya que está muy próximo a la oficina administrativa, cosa que no debe ser, ¿no? Se debe disponer de un almacén que esté alejado de la oficina administrativa, de las labores administrativas o del personal que esté donde está haciendo sus actividades, y debe ser un ambiente señalizado, ventilado, iluminado, un ambiente, de acuerdo a las condiciones, seguro, ¿no? Donde hay este almacén de sustancias químicas, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Medidas de prevención. Vamos a hablar sobre las medidas de prevención que están obligadas a los empleadores según la Ley de Seguridad del Trabajo y algunas recomendaciones adicionales que deben considerar. Para la manipulación de agentes químicos, que es importante hablar en el tema de la gestión de salud ocupacional, es importante conocer lo siguiente, ¿no? Medidas de prevención, que son obligaciones de los empleadores y algunas son recomendaciones. Capacitar a los encargados de supervisar y cómo prepara y aplica los agentes químicos en los riegos y el buen uso. O sea, los supervisores,
los supervisores o el empleador, el encargado, el gerente de operaciones, el gerente, el jefe, debe conocer, debe supervisar que todos los operarios, que todos los técnicos deben saber preparar, deben saber manipular los agentes químicos, deben saber de los riesgos y deben hacer un buen uso y no exponerse, ¿no? Pero se supone que los jefes o los supervisores deben ser los que deben conocer todo ese proceso y dominarlo, ¿ya? ¿Qué más? La capacitación de los aplicadores debe considerar, si nosotros vamos a capacitar en ya la aplicación, el proceso técnico, debemos considerar varias pautas: las normas legales de importación, la fabricación, la comercialización, la aplicación, el uso de, ya sea de plaguicidas o de agentes químicos, la clasificación, el etiquetado, ¿ya? El manejo, la identificación de situaciones de riesgo para la salud, los elementos de protección personal. Esas son consideraciones que debemos conocer, ¿no? Que debemos conocer para los técnicos o los operarios que van a trabajar manipulando, ¿no? Y debe haber un programa de capacitaciones. De capacitación me refiero que debe haber ya en el año programado, no sé, 2 o 4 capacitaciones al respecto de cómo se va a emplear los agentes químicos, cómo es el uso, cómo se debe mantener, cómo se debe almacenar, ¿no? ¿Qué más? El empleador debe entregar, bajo su responsabilidad, bajo su costo, ¿no?, los EPP certificados para los trabajadores, ¿no? Entonces, como mencionamos, ¿no?, el EPP debe ser también de borras ajustables, debe proteger el cuello en el caso que tengamos una exposición química frente a gases o vapores. Debemos también considerar los sellos herméticos en algunos agentes que son muy tóxicos, ¿no? Creo que eso lo vamos a conocer en base a las hojas MSDS, ¿ya? ¿Qué más? El empleador debe capacitarlas en forma teórica y práctica, o sea, entrenar en los usos en el uso de los EPPs. O sea, no es que le vamos a entregar los EPPs para protegerse a los trabajadores, toma tu lente, toma tu respirador y ya está, no, sino se debe capacitarlos en cómo es que deben utilizar en forma adecuada estos EPPs, cuál es el uso, cómo es lo que lo van a utilizar, cómo es que van a realizar el mantenimiento de estos EPPs, ¿no? Cómo es que van a realizar la conservación, lo deben guardar, lo deben lavar, dónde lo deben guardar, qué consideración deben tener para cada EPP para decir ya está deteriorado o pedir un cambio, ¿no? O pedir un cambio o pedir el reemplazo, ¿no? ¿Qué más? Para aplicar un ejemplo, si queremos aplicar plaguicida, el equipo debe estar en un buen estado, ¿no? Debemos nosotros revisar, con los operarios técnicos, revisar que todo el equipo, todas sus partes estén en buen estado, ¿ya? Que los equipos, cada vez que se utilicen o después del uso, debemos siempre procurar de que estén limpios, ¿ya? Que no estén obstruidos, que estén en buen estado todas las partes del equipo que se tengan. ¿Qué más? Que se debe tener un procedimiento. ¿Cómo es que se debe calibrar si es que hay algún equipo y se requiere dosis para aplicar? Se debe tener un procedimiento para poder calibrar los equipos, o se debe calibrar en algunos equipos, mandar a calibrar. ¿Qué más? Como medida de prevención también se debe tener el personal preparado para administrar los primeros auxilios en caso de intoxicación por agentes químicos. O sea, nosotros debemos preparar, en base a las hojas MS, saber cuáles son los agentes químicos que tenemos. Cada agente químico produce cierta reacción en el cuerpo, ¿ok? Entonces pasa un accidente y ¿qué los primeros auxilios que deben conocer las personas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Ok, ya, tengo esta exposición frente a este agente químico, tendría que hacer esto, y tengo que llevarle al médico, ¿ok? No debo echarle agua, no, a este sí tengo que echarle agua, abundante agua, lavarle con agua y jabón, retirarle todas las prendas del cuerpo y debo llevar al médico. No, frente a este agente químico, no debo echarle agua, no debo ventilarlo, solamente retirarlo, hacer que parpadee y llevarlo al médico. Entonces, esa información debemos prepararlo como una capacitación o entrenamiento en primeros auxilios, cuando se den los accidentes, ¿ya? Siempre debemos tener también en nuestras áreas operativas o cuando vayamos a realizar los servicios o los trabajos en campo, tener un lavamanos portátil,
para poder llevar, ¿ya? Porque es importante también, a veces ocurre que hay los cuerpos extraños en el ojo, o los accidentes donde que se exponen agentes químicos a los ojos. ¿Ya? Es importante tener eso acá. Listo. Ya hemos hablado sobre el tema legal, ya hemos hablado sobre los agentes químicos, sobre todo los plaguicidas, ¿ya? Y cómo es el riesgo de exposición en las personas, cómo se va a introducir, qué efectos tiene en la salud, ¿no? Y de qué depende de que produzca daño a las personas, ¿no? Depende de varios factores, pero ¿de qué depende, no? Ahora vayamos a hablar de los exámenes médicos. Nosotros entendamos que realizamos actividad de alto riesgo. Como mencionamos al inicio, todas las empresas que realizan actividades de alto riesgo, como son las empresas que manipulan agentes químicos, deben contar con exámenes médicos ocupacionales y deben tener un sistema de vigilancia de la salud. ¿Por qué? Aparte del cumplimiento legal, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las actividades que desarrollamos como actividades operativas en campo se traducen en un riesgo alto o muy alto. ¿Por qué? Porque estamos manipulando agentes químicos. Y si yo tengo un trabajador con cierto tipo de condición de salud que no es la más óptima o que no es la indicada, nos vamos a exponer al trabajador, a nuestro cliente y a nosotros a sufrir accidentes de trabajo o a sufrir enfermedades ocupacionales, ¿no? O producir enfermedades relacionadas al trabajo, ¿ya? Entonces, ¿es importante tener los exámenes médicos profesionales? Sí, ¿no? Sobre todo que desarrollemos, trabajamos con agentes químicos, ¿ya? Lo que conversamos, las intoxicaciones agudas, accidente de trabajo, intoxicaciones subagudas, enfermedad relacionada al trabajo o enfermedad ocupacional, y la intoxicación crónica también se traduce en una enfermedad ocupacional. Ya, ¿por qué enfermedad ocupacional? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué enfermedad ocupacional? La enfermedad ocupacional es un daño o una lesión ocasionada por factores de riesgo de exposición en el trabajo. O sea, si yo me expongo a agentes químicos en el trabajo y adquiero una enfermedad, se llama enfermedad ocupacional. Pero ¿qué implicancias legales tiene eso a nosotros? Nos puede tener como empleador. Vayamos con la implicancia legal que puede ser, si es que se investiga primero, si es que es esta enfermedad ocupacional relacionada al trabajo o debido a la causa del trabajo, el trabajador puede pedir una indemnización en un proceso legal, ¿no? Y esto repercute bastante en la responsabilidad legal de la empresa, ¿no? Entonces, es algo muy peligroso tener una enfermedad ocupacional por obviar los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Los factores de riesgo para la salud. Los factores de riesgo para la salud pueden ser diversos. La principal fuente de exposición, digamos, de las actividades que realizan ustedes es las sustancias químicas, pero también puede ser las sustancias físicas. Quizá puede haber ruido, puede haber polvo. Factores biológicos, eso creo que también se exponen. Trabajan, creo, con exposición a agentes biológicos como ya sea los roedores o las bacterias relacionadas a los roedores, los virus que justamente van a hacer la desinfección, ¿correcto? Factores biológicos que también se pueden exponer. Factores ergonómicos que también se pueden exponer al cargar un exceso de peso, manipular exceso de peso o hacer trabajo repetitivo, que también hay. Factores mecánicos mismos de los dispositivos, los equipos que manipulan, ¿ok? Los factores asociados con la energía, creo que no tendrían mucho problema con esto, al menos que usa una voz conectada a una fuente de energía, ¿no? ¿Qué más? Conducción con los vehículos. Creo que si hay todos los conductores de vehículos o los operadores de vehículos que desplazan a los compañeros cuando realizan los servicios en campo, ¿no? Y los factores de riesgo psicosocial, es hablado con los factores de riesgo relacionados al estrés laboral que siempre están presentes en el trabajo, ¿no? Ya. Entonces, los factores de riesgos para la salud de trabajadores, como ya les mencioné, estos factores de riesgo se pueden traducir en, ¿qué dijimos? Enfermedades ocupacionales, enfermedades relacionadas al trabajo, o llegar a producir los accidentes de trabajo, ¿no? ¿Accidentes de trabajo qué es? Es un suceso repentino que viene por causa o por ocasión del trabajo por orden del empleador, ¿ya? Y que produzca una lesión orgánica, una operación funcional, invalidez o hasta la muerte. Accidente de trabajo puede ser que yo esté fumigando
y el tanque donde estoy fumigando se rompió, y para mi mala suerte no me puse bien no me puse bien el respirador y me expongo a eso. Intoxicación aguda, accidente de trabajo. Otro ejemplo, estoy haciendo una limpieza de un tanque elevado, ¿ya? Me ingreso al espacio confinado y no veo bien, no puedo llegar a ver bien y me caigo. Me caigo en el mismo tanque elevado, ahí mismo, una caída de más de 1 metro, accidente de trabajo. Estoy descendiendo de un reservorio a más de 10 metros y estoy descendiendo y no tengo mi sistema de protección, no tengo las CPPs adecuadas para descender y me caigo, accidente de trabajo. ¿Estamos expuestos? Gracias. Las enfermedades relacionadas al trabajo. Hablarles sobre la salud ocupacional es también mencionarles esto acá. Entendamos que las enfermedades relacionadas al trabajo se producen por todos los agentes de riesgo que les hablé hace un momento, pero se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Por qué les quiero recalcar esta clasificación? Porque las enfermedades del grupo 1 o las enfermedades profesionales, ¿ya?, son las que, cuando hay un proceso de investigación y se demuestra la causa y se llega a saber, después de todo el proceso de investigación, todo el proceso, hasta a veces judicial, ¿ya?, es que se establece que la indemnización es casi del 100% a la persona afectada, enfermedad profesional. Hablamos de ahí cuando esta enfermedad se produce solamente por la condición de trabajo o solamente por el factor de riesgo que hay en el trabajo. Por ejemplo, si yo me expongo un agente químico y solamente está esta exposición, este agente químico solamente está en mi actividad laboral, entonces yo adquiero una enfermedad profesional que pasa los años o los meses y me enfermo y me hago todos los chequeos o me hago toda la evaluación médica y demuestran que es debido a un agente químico con el cual yo he trabajado. Se convierte en una enfermedad profesional y toda la indemnización y los procesos que vienen más adelante tienen que ser dependientes del empleador, ¿ya? Entonces ahí es un problema serio, porque estamos hablando muchas veces, hablando de que la persona va a dejar de trabajar o no va a poder trabajar en la misma actividad laboral, entonces tenemos que considerar eso acá, ¿ya? Que no deben llegarse a ese tipo de enfermedades profesionales. Sigamos, el grupo 2 son enfermedades de riesgo contributivo o enfermedades que una persona ya lo tiene y debido al trabajo esta enfermedad se puede exacerbar, ¿ya? Acá en las enfermedades de grupo 2 o de riesgo contributivo, ¿no?, debido a que, por ejemplo, yo sufro de hipertensión y debido al trabajo mi hipertensión se descompensa. Yo sufro de diabetes y debido al trabajo mi diabetes se descompensa. Yo sufro de asma y debido al trabajo mi asma se exacerba, ¿no? Y sobre todo si hablamos de agentes químicos, pero en este caso la indemnización no viene a ser casi nada o insignificante, ¿ok? A menos que se demuestre que el empleador, en el proceso de investigación se demuestre que el empleador no le dio los CPPs, no le realizó los exámenes médicos, no le realizó la vigilancia, no hubo los protocolos de seguridad, no hubo estándares de seguridad, y todo ello, ahí sí podría haber un tipo de sanción o penalidad o indemnización algo parcial para ese trabajador, ¿ya? Y las enfermedades del grupo 3 o enfermedades alérgicas o enfermedades mentales, estas sí no tienen mayor repercusión en el empleador porque son enfermedades alérgicas que uno ya tiene ya de por sí, ¿no? O enfermedades mentales que uno ya aporta. O sea, no es que no necesariamente el trabajo lo va a desencadenar, ¿no? Sino puede ser que uno las tenga y pasa el trabajo y se exprese, ¿ya? Listo, entonces esas son las enfermedades relacionadas al trabajo y como les mencionaba, hay que tener mucho cuidado de las enfermedades profesionales, ocupacionales sobre todo, ¿ya? Porque pueden llegar a producir problemas serios a larga data y están relacionados con responsabilidad legal y la indemnización por parte del empleador. Bueno conocerlo eso acá. Entonces, llegamos a la evaluación médica, ¿no? La norma nos pide los exámenes médicos. Entonces, ¿qué tipo de exámenes médicos hay? Creo que ustedes conocen la evaluación de ingreso, ¿no? La evaluación periódica, ¿no? En las empresas de alto riesgo, obligatorio el examen de ingreso. En las empresas de alto riesgo, el examen periódico es cada año. De bajo riesgo, cada 2 años. El examen ocupacional de retiro,
obligatorio en las empresas de alto riesgo, ¿no? Y en las empresas de bajo riesgo no es obligatorio, ¿ya? Cada uno de ellos tiene una función, exámenes médicos. Y los exámenes médicos, según la normativa, según la RM 312-2011 del MINSA, esa norma te menciona, el examen médico está compuesto por la evaluación física que te realiza un médico en una clínica, un centro ocupacional, la evaluación psicológica, y lo siguiente, que es el examen complementario general, análisis de sangre, grupo sanguíneo, examen completo de orina, ¿correcto? Es una evaluación básica. Pero, ¿qué te dice la misma normativa? Que debes realizar exámenes complementarios específicos de acuerdo al tipo de exposición. Muy bien, con el tipo de exposición. Entonces, yo me expongo a ruido o audiometría, yo me expongo a agentes químicos, a polvos, a gases, lo que fuese, espirometría, ¿no? Yo trabajo operativo o trabajo de oficina, todos realizan al final la evaluación musculoesquelética, ¿no? La placa de los pulmones. Si yo quiero saber cómo está este compañero de los pulmones y saber si es que cuál es la condición de los pulmones, tengo que hacer una radiografía tórax. Y sobre todo para saber cómo es que está viniendo el trabajador antes de que ingrese, ¿no? Y cómo es que esta placa de los pulmones te va a decir si es que tú te pones agentes químicos, si es que se está empezando a ver una reacción, algún compromiso en la placa de los pulmones, en la radiografía de tórax, ¿ya? Los exámenes toxicológicos, ¿ya? Si es que yo me pongo a agentes químicos, debo hacer los exámenes toxicológicos. ¿Y esto nomás es? No. La misma norma te menciona, si te expones a ciertos agentes químicos como tales, debes realizar estas pruebas. Si yo me pongo a ciertos agentes químicos como tales, debes realizar esta y esta prueba. Entonces, se debe revisar, cada empresa debe hacer el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, el protocolo DEMO se llama. El protocolo es para saber qué pruebas debe realizar. ¿Y esto es todo? No. El examen médico ocupacional, aparte de esto, dice evaluaciones complementarias que no están acá y que se deben realizar. ¿Cómo cuáles? Como la evaluación para trabajos en altura estructural mayor a 1.8. Entonces, cualquier trabajador que realice la evaluación para trabajos de altura mayor a 1.8, trabajo en altura estructural, debe tener su evaluación especializada para ello. ¿Por qué? Porque si yo me expongo frente a este riesgo de realizar trabajo en altura estructural a más de 1.8, ¿no? Tengo que subir a un reservorio, a hacer limpieza, desinfección, ¿no? Y si yo me caigo y no tengo, pasé el examen, pero no tengo esta evaluación, viene la aseguradora, hace el proceso de investigación, te pide el examen médico y te dice, ya, muy bien señor, usted empleador no llegó a realizar esta evaluación y que te dice que debiste realizarlo. Por lo tanto, no has hecho una buena evaluación de la condición de la salud de ese trabajador y por lo cual no te puedo reconocer como accidente de trabajo y la culpa es tuya. Usted lo va a cumplir todo. La persona falleció, usted es responsable legal de la muerte, porque no le hizo una evaluación médica acorde a las actividades laborales. Otro ejemplo, ¿ya? Si en este examen complementario el trabajador realiza trabajo en espacio confinado, creo que todos saben lo que es el trabajo en espacio confinado, ¿no? Trabajo en espacio confinado, y nosotros no le hacemos esta evaluación para espacio confinado, igual, viene la aseguradora, hay un accidente de trabajo, se investiga, o hay un fallecido, o hay un accidente, se investiga, y te piden si es que tiene la evaluación. Igual, si es que no tiene la evaluación para trabajo en espacio confinado, te dicen, señor, usted empleador no cumplió con evaluar la salud del trabajador de esta persona, no cumplió, y por lo tanto le expuso ese riesgo, y usted es responsable del accidente, y usted va a asumir. Entonces, es muy importante realizar estas evaluaciones complementarias de acuerdo a las actividades que realiza cada puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, si tenemos técnicos operadores que realizan trabajo en altura estructural, debe tener su certificación o debe tener su evaluación para trabajo en altura estructural mayor 1.8. ¿Ya? Si yo trabajo, tengo operarios o técnicos que trabajan en espacio confinado, igual deben tener su evaluación para espacio confinado. Si tengo personas que laboran en altura geográfica, más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, cosa que, por ejemplo, yo me voy a un proyecto en la sierra, más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Estos señores también deben tener una evaluación para esa altitud geográfica.
Le llaman evaluación médica para altura geográfica mayor a 2.500 sobre el nivel del mar. Sobre todo, las empresas mineras o constructoras en general te piden que tengas esa certificación o esa evaluación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solamente estas? No, especificarles. Yo me expongo a agentes químicos, mencioné, ¿no? Entonces yo debo saber de que los agentes químicos producen daños muy fáciles, muy susceptibles, ¿en dónde? A nivel hepático, ¿no? Entonces lo mínimo, estoy hablando bien claro, lo mínimo que debo considerar es pedir a los trabajadores al examen un perfil hepático completo, al anual y en el retiro el perfil hepático, para saber si es que hay inflamación de ese hígado debido a los agentes químicos, hay daño, hay lesión, ¿ok? Es lo mínimo, ojo, estoy hablando de lo mínimo, no estoy hablando de algo más minucioso que también se podría hacer, ¿ya? Sigamos. Ahora, ya realizamos el examen médico ocupacional, ya se tiene esa evaluación médica que nos pide la ley, ¿no? Que tenemos que considerar para hacer alguna actividad laboral, ya la tenemos, ¿no? Ya nos estamos cubriendo de que si pasa algún accidente, alguna demanda, algún juicio o algo, estamos cubiertos. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Pasa el examen y la condición médica de cada trabajador es distinta, ¿no? Es distinta. El estado de salud de cada persona es distinto. Entonces, tenemos que saber, después de toda la evaluación, hay actitudes para el trabajo. Médicamente, te evalúan y te dicen, tú estás apto, estás sano, o tienes tales patologías, tales enfermedades, pero puedes trabajar en este puesto de trabajo. Técnico sanitario, conductor de vehículo, puedes trabajar como supervisor de operaciones, puedes trabajar como gerente, puedes trabajar como jefe de operaciones, ¿correcto? De acuerdo a tu puesto de trabajo, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre cuando te dicen, señor, usted está apto con restricción? Entonces, en base a mi puesto de trabajo, apto con restricción, ok. Restricción, debido a que tiene una obesidad tipo 2, tipo 3, o sea, está muy gordito, ¿no? No puede realizar trabajo en altura estructural mayor a 1.8. ¿Por qué? Porque médicamente y científicamente está mostrado que las personas con obesidad tipo 2, tipo 3 tienen más riesgo para desplazarse, para movilizarse, riesgo de caída. Uno, tiene más riesgo de sufrir enfermedades como hipertensión, diabetes, o sufrir un evento cardiovascular agudo, como un infarto al miocardio, o un infarto al cerebro, o un derrame cerebral, como lo conoce, ¿no? Entonces, esas personas de obesidad grado 2, grado 3, no pueden hacer actividades de alto riesgo. Y sería no apto para trabajo estructural, no apto para espacio confinado, ¿no? Entonces, ese no apto, tú no lo sabes, porque quizás no le has realizado la evaluación para trabajo en altura, no le has realizado la evaluación médica para trabajo en espacio confinado. Entonces, ese apto con restricción, si es que le has llegado a realizar, ya lo identificaste y ya sabes. Entonces, esas personas ya no pueden realizar esa actividad, ¿no? Entonces, tienes que pensar en, bueno, si es al ingreso, no hay mayor problema, ¿no? Decir, ya un trabajador nuevo, encontré esa condición de salud que no puede realizar trabajo en altura, yo necesito que trabaje en altura, pues no lo puede contratar. Bueno, o reubicar algún puesto condicional para poder que pueda ingresar, ¿no? Bueno, ver ahí cómo puedes dar el puesto de trabajo a la persona. Pero, ¿qué ocurre cuando estás en el examen médico periódico, pasado 1 año, 2 años de trabajo, ¿no? No pasa muchos años y encuentras que aparece esto acá, ¿no? Entonces tenemos que buscar alternativas. Las alternativas serían, por ejemplo, que la persona, bueno, no realice trabajo estructural, no realice espacio confinado, pero puede supervisar, puede asesorar, ¿no? Puede ser coordinar las actividades en campo, puede ser todo trabajo en superficie, pero ya tiene esa restricción, ¿ya? Un ejemplo. Otro ejemplo, que la persona tiene, por ejemplo, hipertensión arterial que no está controlada, su presión es alta, no está controlada, o tiene diabetes con glucosa alta, elevada. Ambas condiciones médicas pueden hacer de que las personas puedan sufrir riesgo de dolor de cabeza, mareos y caídas. Entonces, esas personas van a ser no aptas o van a ser observados hasta que se controlen esas enfermedades. Su hipertensión esté controlada, su glucosa esté controlada, baje de peso, y solo así podrán ser aptos para esas actividades laborales, ¿ya? Ahora,
Apto con restricción, tenemos al encargado, el conductor que se desplaza o desplaza a los compañeros para los trabajos, el conductor. ¿Qué pasa si ese conductor no puede ver bien y tiene la restricción de no conducir vehículos? Entonces este compañero no podrá manejar, ¿ya? Hay esa restricción. Hay muchas veces que las restricciones son limitantes para la actividad laboral. Por eso que dicen el apto con restricción hay que saber examinarlo, lo debe revisar el médico ocupacional y lo debe conversar con la empresa. Cuando hay a veces restricciones que lastimosamente ya te ponen como, o te limitan, ¿no? Para que puedas realizar ciertas actividades o ciertos cargos, ¿ya? ¿Y el no apto quién es? Aquella persona, el no apto u observado, ¿ya? El no apto u observado es aquella persona que tiene enfermedades, lesiones, secuelas de enfermedades, secuelas de accidentes que lo imposibilitan desarrollarse en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, una persona con un solo pie no podrá ser conductor. Una persona que le falte 2 dedos o 3 dedos no podrá ser un técnico de fumigación, ¿no? No podrá porque no tiene la habilidad en una mano, ¿no? No puede manipular, ¿ya? Y así hablarle muchas enfermedades que hacen que las personas puedan ser no aptos, ¿ya? De la misma manera puede ser que una persona lo necesitamos como operativo, ¿no? Y, por ejemplo, sea un operativo que instale andamios o que instale estructuras en altura, ¿ya? Y esta persona no puede realizar esa actividad porque está, como decía, grado 2, grado 3. Está muy gordito. Entonces también considerado no apto. Y así sería una serie de ejemplos que tendríamos que revisar. ¿Y esto de dónde lo sacamos? ¿Quién lo va a hacer? Tienen que asesorarse con un médico ocupacional para que evalúe primero el protocolo de exámenes médicos que ustedes tienen, los revise sus exámenes médicos y les informe cómo están de la parte de la condición de la salud de sus trabajadores, ¿ya? Luego que ya supimos todos los exámenes médicos ocupacionales, ¿qué sigue? La vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud es recolectar toda la información, ya sea de los exámenes médicos, de los descansos médicos, de los accidentes de trabajo, de toda la información que se tenga a la mano, ¿ya? Hasta de las pruebas COVID, todo. Y esta vigilancia de la salud está abocada, ¿ya?, en buscar de que las personas, si tienen una enfermedad, lo controlen, si tienen alguna condición de salud grave, lo puedan manejar, que se mejoren, ¿ya? Esa es la idea. Ojo con esto. La misma normativa, la RM312-2011 del MINSA, te menciona que es obligación del empleador establecer programas o planes para mejorar este tema de la vigilancia de la salud, ¿ya? Entonces, se debe evidenciar acciones, ¿ya? Es obligación del empleador, ¿no? Y esta vigilancia de la salud de los trabajadores, como mencioné, esa norma dice evaluación del estado de la salud, esto a través de los exámenes médicos ocupacionales, y la evaluación de riesgos para la salud. Evaluación de riesgos, ¿cómo se realiza? La evaluación de riesgos puede ser a través de las evaluaciones de los monitoreos de higiene ocupacional. Yo tengo los riesgos, por ejemplo, yo me expongo a agentes químicos, muy bien, entonces tengo que hacer la medición. ¿Cuánto de tal agente químico se expone a las personas? ¿Cuánto de tal agente químico? Yo me expongo a ruido. ¿Cuánto de ruido? ¿Ok? Del trabajador o del ambiente. ¿Cuánto si yo trabajo en la oficina? ¿Será la posición correcta la que estoy adoptando? Tengo que hacer una evaluación de riesgo ergonómico. ¿Ok? Y así para cada agente de riesgo. Eso es una evaluación de riesgo para la salud de los trabajadores. ¿Ya? Miren, acá les doy yo a conocer un modelo muy interesante de vigilancia de la salud para agentes de riesgo químico, ¿ya? Este es un modelo muy interesante, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer siempre? Número 1, lo que siempre tengo que hacer es identificar el peligro, ¿verdad? Identificar el peligro. Yo me pongo frente a agentes químicos. ¿Qué agentes químicos? Tengo que revisar las hojas MS, tengo que revisar la ficha técnica. Ok, ya los identifiqué. Establecer la organización. Establecer la organización es establecer, ok, ¿cómo vamos a hacer para manejar este modelo de vigilancia o el plan de vigilancia de agentes de riesgo químico? ¿Cómo lo vamos a hacer?
¿no? ¿Cómo es que se va a establecer la organización? Necesitamos un encargado de seguridad, necesitamos un asesor médico, necesitamos también que el jefe de operación, el gerente, realice esta actividad, que nos proporcione estos CPPs. Organizamos, ¿ok? Luego decimos, ¿cuál es el peligro? Ya, tenemos estos agentes químicos y producen esto de acá. Muy bien, tenemos acá las hojas MS, los procedimientos de trabajo, vamos a difundirlos, vamos a capacitar, vamos a entrenarnos cómo es que debemos trabajar, ¿no? Luego de ello, ya tenemos que hacer nuestra evaluación de riesgos. Ok, nuestra evaluación de riesgo tiene que verificar todo ello y también conjuntamente con los IPER, con los procedimientos de trabajo, todo ello, ya podemos hacer un procedimiento, un protocolo de todo lo que tenemos que implementar en nuestro programa de vigilancia, ¿ya? Y establecer medidas de control, y como medidas de control también, ¿ya? Las acciones correctivas van la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud, ¿cómo sería? Vigilancia de la salud es a través de los exámenes médicos anuales, y también la vigilancia de la salud se establecería, por ejemplo, si yo trabajo con agentes químicos, ¿no? O establecer un monitoreo de la exposición a estos agentes químicos, ¿ya? O establecer un monitoreo, yo tengo mis trabajadores, la mayoría está con sobrepeso, obesidad, tengo que hacer alguna actividad frente a ello, ¿ya? La mayoría sufre, por ejemplo, de hipertensión, diabetes, tengo que hacer alguna actividad frente a ello. ¿Ya? Eso es vigilancia. Entonces, a ver, me están pidiendo que las preguntas, vamos a ver las preguntas, compañeros. Ya. ¿Te la leo, Víctor? Sí, por favor, si me pueden leerla para poder... Ok, primera consulta. En algunos casos, cuando el equipo presenta alguna falla y ocurren derrames involuntarios en la espalda del operador, ¿el insecticida puede afectarles a ellos? Sí. Vayamos al inicio, como siempre. Identificamos el peligro. De acuerdo al insecticida, si el insecticida, tenemos la hoja MSDS, la ficha técnica, no tenemos una buena protección, un buen EPP, ¿no? No tenemos una buena protección, no tenemos un buen EPP, y se derrama directamente en la piel, y sabemos que ese insecticida va a producir daño directamente a la piel, vamos a tener un efecto nocivo, un daño, una lesión. Por eso es importante, como les mencionaba, tener buenos EPPs. Ojo, a veces hay el accidente, pero para ello también nosotros tenemos el uniforme, ¿ya? Entonces, seamos quizá muy estrictos en esa parte. Los uniformes, si nos vamos vamos a trabajar con agentes químicos, los uniformes, la ropa manga larga que cubra toda la superficie corporal, ¿no? Que cubra toda la superficie corporal. No debemos dejar partes del cuerpo sin cubrirnos, ¿ya? Entonces, de acuerdo, la respuesta, de acuerdo al agente químico que tengamos, sí puede llegar a producir daño. Tenemos que verificar qué insecticida es, ¿ya? ¿Otra pregunta, Ernesto? La segunda, ¿qué nos puede comentar sobre el ingerir leche después de la aplicación de plaguicidas? Ya. Después de ingerir los plaguicidas, no vamos a ingerir, ¿no? Creo que sería algo nocivo si hay una persona que lo ingiere. Cuando hay un accidente, por algún tipo de circunstancia, una persona llegue a ingerir un plaguicida, tenemos que igual revisar la ficha técnica, revisar la hoja SMS, y si es que hay algunos que sí se podría hacer el lavado gástrico, no necesariamente con leche, lavado gástrico, ¿ya? Y eso sí aplica, pero hay algunos que no te dicen que no realicen lavado gástrico, dicen solamente que retires la ropa y que le lleves al centro médico de emergencia. Por eso tenemos que saber cuál es el plaguicida, el insecticida que estamos utilizando, ¿ya? Mucho cuidado con eso. ¿Otra pregunta, Ernesto? Correcto. Doctor, tengo un personal que salió con la presión alta en su EMO. Mi área de seguridad y salud ocupacional no me permite programarlo para servicios de limpieza de reservorios, trabajo de altura y trabajos en espacio confinado. ¿Qué debería hacerse en este caso para que él pueda estar activo? Ya, muy bien. Buena pregunta. Si es que es por presión alta, ¿ya? Por hipertensión, presión alta es lo mismo. Si es que es por presión alta, lo que debemos hacer es que esta persona, ojo, les voy a responder
muy técnico. Todas las personas que trabajan en las empresas están obligadas, dice, a cumplir las recomendaciones e indicaciones del área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tú al entregarle su reglamento interno de trabajo, al entregarle su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ellas firman, y en todos los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo figura ello. Yo voy a hacer las indicaciones, las recomendaciones del área de seguridad y salud en el trabajo, firmo y le entrego. A veces ni siquiera lo sé, pero ya firmé, ¿no? Como dice, ya me puse la soga al cuello. Entonces, la persona debe recibir la indicación del supervisor de seguridad o del encargado del área de seguridad en el trabajo o del asesor médico. Señor, necesitamos, para que sigas trabajando, necesitamos que vayas al cardiólogo para tu presión alta, te controles y luego que te has controlado, vayas a la clínica y presentes toda tu documentación que ya controlaste tu hipertensión y puedas venir con nuevo examen médico controlado. Y eso debe hacerse de manera inmediata o, como se dice, muy urgente. ¿Por qué? Porque los exámenes médicos tienen una vigencia. Cuando yo doy un examen médico, tiene una vigencia de 2 meses para poder absolver lo más pronto posible esa observación. Y hay algunas clínicas que todavía te dan tiempo solamente de 2 semanas o a 1 mes para que puedas levantar observación. ¿Por qué? Porque pasados los 2 meses, tu laboratorio que te tomaron ya cambió. Pasados los 2 meses, las pruebas que te tomaron ya no sirven. Entonces, el empleador debe notificar de inmediato y el trabajador, ok, tengo presión alta, debo ir a acudir. Ahora, en el caso de este específico, si la hipertensión fue detectada y ya pasó más de 2 meses, este compañero ya no va a poder levantar observación. Va a tener que realizarle nuevamente otro examen médico ocupacional y la idea es de que vaya esta persona a un cardiólogo, se controle, ojo, y la mayoría o casi más del 95% de cuadros de hipertensión se controlan. Algunos se controlan en unos días, algunos controlan unas semanas, pero se controlan con medicación, con dieta, con ejercicio, se controlan. Entonces, esta persona, si tiene solamente hipertensión y se puede llegar a controlar, vuelve a ser apto cuando levante todas las observaciones. Ya, ¿otra pregunta? No, Víctor, hay más preguntas, pero definitivamente cerremos el tema, está muy interesante. Voy a robarte más de tu tiempo, pero... Uy, ¿verdad? Dale, por favor. Ya, dale con las preguntas, vamos. Otra pregunta más, ok, ahí va. Dice, ¿cómo se lleva a cabo el monitoreo de agentes en campo y cada cuánto tiempo? Ya. Los monitoreos de higiene ocupacional o monitoreos ocupacionales se pueden dar, se tiene que evaluar los riesgos. Ya, eso tiene que ser una evaluación de riesgos de acuerdo son consideraciones que se deben tomar de acuerdo a la evaluación de riesgos. Pueden ser cada año, cada 2 años, cada 6 meses, cada 3 meses, de acuerdo a la evaluación de riesgos de cada empresa, ¿ya? Y los agentes de riesgo que yo debo evaluar, debo considerar. Yo en mi empresa me expongo a agentes químicos, ¿ok? Entonces yo mido agentes químicos, tal, son los más nocivos, son los que más trabajo, más me expongo a estos acá. Ok, yo me pongo a ruido, sí, ok, me pongo a iluminación, no, me pongo a frío, no, calor, no. Entonces voy a medir solamente los agentes de riesgo que yo tengo presentes en el trabajo. Y otra cosa, en la evaluación de riesgos, te dice también que tú priorices, ¿no? La evaluación de riesgos es, ok, yo me pongo a 10 agentes de riesgo, ¿verdad? Me pongo a 10, me pongo a muchos riesgos. Entonces yo este año voy a evaluar solamente a 5 porque me da mi presupuesto y en el comité de seguridad y salud en el trabajo o en la empresa hemos visto por conveniente de que vamos a ver estos 5, son los más preponderantes, son los que pueden introducir un mayor riesgo para la salud de los trabajadores y vamos a hablar de estos 5. Al siguiente año vamos a hablar de estos y estos de acá, considerando cómo sale este monitoreo, ¿ya? Pero cada empresa se puede establecer, como les menciono, puede ser cada año, puede ser cada 6 meses. Algunas empresas como, por ejemplo, plantas industriales que fabrican productos químicos, pueden inclusive hacer los monitoreos hasta cada 3 meses. O unas plantas industriales que producen, digamos, demasiado ruido, hacen los monitoreos de ruido cada 3 meses, ¿ya? Se va a depender. En forma general puede ser cada año, ¿ya? O en algunos casos cada 2 años, pero hay que evaluar eso, de acuerdo a cada empresa. ¿Otra pregunta, Ernesto? La última.
Este año, según decreto ley 1499, no hay obligación de realizar exámenes médicos. Ya lo habían mencionado, pero para que redondee la idea. Ya. Sí, los exámenes médicos ahí mencionados, los exámenes médicos de ingreso no se realizan, ¿ya? Pero si la persona no tiene el examen médico de mi protocolo, yo tengo que pedirle las pruebas que faltan para cumplir mi protocolo, ¿ok? Otra cosa, el examen médico no se realiza, pero siempre yo considero el examen médico de un año para atrás. Si no hay examen médico de un año para atrás, así sea de otra empresa, ¿no? No hay examen médico de un año para atrás, en el último año, tienen que realizar el examen médico de ingreso, ¿ya? Ya, ¿otra pregunta, Ernesto? Ya para acabar. Ya, dale. Sigamos. Sigamos. Ya, para acabar. Tenemos que tocar ese tema muy importante. Al hablar de agentes de riesgo químico, teníamos que tocar sí o sí sustancias cancerígenas, ¿ya? Sustancias cancerígenas se entiende por cualquier sustancia que ya sea agente físico, químico, biológico, que puede causar cáncer, ¿ok? La clasificación de las sustancias químicas pueden ser grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, las sustancias químicas grupo 1 son las que son cancerígenos, están demostrados, son cancerígenos para el hombre. Grupo 1. Grupo 2, dice, son probablemente cancerígenos, ¿ya? Entonces, hay 2A, es alta probabilidad de producir cáncer, 2B, baja probabilidad de producir cáncer, ¿ya? Y el grupo 3 es productos que no se consideran cancerígenos para el hombre. Entonces, ¿cuál es la tarea, señores? La tarea es que ustedes ingresen a este link de acá y ingresen a ese link y descarguen la relación de, les voy a de mencionar, la Organización Mundial de la Salud tiene una institución que es que se encarga de investigar el cáncer en el mundo. Esta institución hace estudios constantemente, ¿ya? Y actualiza esta relación de productos que van a llegar a producir cáncer. Entonces se darse la tarea de descargar a esa relación de productos que van a producir cáncer o productos, estos productos lo van a descargar y van ustedes a comparar con sus hojas MSDs, ¿ya? Se van a decir, ah, ok, yo tengo este producto químico y puede llegar a producir cáncer, es del 2A, es probable que producir cáncer. Este es del grupo 3, no produce cáncer. Este grupo 3 no produce, este es grupo 1, ¿no? Es probable que produce cáncer. Entonces, tienen que darse esa molestia de clasificar, tener las hojas MDS y buscar en la relación que les estoy mencionando en este link, de las sustancias cancerígenas, ¿ya? Para acabar. Me dijeron una pregunta. Los órganos fosforados están demostrados que producen cáncer. Entonces, en marzo de 2015, ya, la IRC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que esta es la agencia que les mencionaba, que trabaja con la Organización Mundial de la Salud, evaluó si las sustancias organofosforadas, como son el diacinón, el malatio y el glifosato, producen cáncer. Y al final dijeron que son probablemente cancerígenos para los seres humanos y es el grupo 2A. O sea, alta probabilidad de producir cáncer, ¿ya? Y ustedes pueden tener más información al respecto, le dan el link acá y les va a linkear a la página la página panamericana de salud, ¿ya? Listo, entonces, acá están mis datos de contacto, mencionarles de que yo lidero un equipo de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Mi empresa es Safety Angel SAC, ahí están todos mis datos de contacto si quieren contactarnos a nosotros, del área comercial, nuestros correos, la página también del Face si quieren ahí ubicarnos, cualquier duda, consulta, pueden ahí escribirnos, me mandan un correo, si tienen alguna consulta más adelante, me mandan, ¿no? Y si quieren algún tipo de asesoría, cuenten con nosotros de poder apoyarlos. Actualmente yo lidero el equipo tanto de ingenieros, de prevencionistas, de médicos, de enfermeras, de técnicos que se encargan de hacer los monitoreos para diferentes empresas, sobre todo del rubro de minería, el rubro de construcción y empresas industriales. Y ahora, gracias al contacto de Ernesto y otros compañeros, es que estoy incursionando en el tema también de las empresas que están metidas en el business de
de fumigación, de ratización, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando también con ustedes y siempre cuenten conmigo para cualquier duda, si quieren que les asesoremos en algo, ¿no? Cuenten con nosotros. Y nada, no sé si tengan el resto un par de preguntas más ya para irnos. Sí, Víctor, definitivamente un tema muy bien tocado, muy bien llevado. Sé que es árido, pero en realidad ha captado mucho el interés. Yo tengo una pregunta personal. Tú mencionaste al inicio de la charla algunos datos de intoxicación. ¿Hay alguna data en el país que refleje esta información? Sí, hay una data del Ministerio de Trabajo, pero está muy dispersa. La información sí la hay, pero Ajá. el Ministerio de Trabajo la tiene muy dispersa, sí la hay, en el Ministerio de Trabajo, sí la hay. Okay. ¿Ya? Lo tiene muy disperso, hay unos códigos, ¿no?, que se producen por enfermedades, por los accidentes de trabajo, enfermedades relacionadas al trabajo, ¿no?, pero es muy disperso, muy ambiguo, se puede llamar así, ¿no? Pero se sabe que la mayoría son por órganos fosforados y carbamatos en el país. Correcto. Yo había revisado parte de la información del Ministerio de Salud, pero esta solamente la presentó por única vez en el año 2017. Y de ahí no ha habido mayor información al respecto. Por eso te preguntaba si tú tenías conocimiento de alguna data adicional. No, sí hay en el Ministerio de Trabajo, pero como te digo, está muy disperso. Pero sí existe. Eso lo van actualizando al año, si no me equivoco. Ahorita de información de 2019, pero sí hay. Perfecto. Bacán. No sé si hay más consultas. Déjame revisar el chat un ratito. Hay una consulta acá. ¿Se debe evaluar el factor de coagulación para manejo de rodenticidas? Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ya, el factor de coagulación es una prueba específica. ¿Ok? El factor no es una prueba, sí. Los rodenticidas tienen el efecto de producir daños en el sistema de la coagulación. Quizá no el factor de coagulación, pero sí se puede evaluar en el hemograma, ¿ya? Y si es que hay alteraciones en el hemograma, se podría pedir, ¿ya?, tanto el factor de coagulación o otros asociados para poder evaluar. Y esto no es examen de ingreso, sino sería como una vigilancia. Cada 6 meses podría establecerse un programa de vigilancia de agentes de riesgo químico. Sí, muy buena pregunta, muy buen alcance también, muy bueno, sí. Te preguntan eso si se debe hacer por un tema de absorción dermal. A ver, por un tema de absorción dermal, si es que nos exponemos, ¿no? Pero si es que usamos todos los EPPs, todos los cuidados, todas las maneras de prevención, no sería lo más lógico. Pero sí, si es que nos exponemos o hay un accidente de trabajo, sí sería realizarlo, ¿no? Pero como manera de vigilancia y considerando que tenemos todos los EPPs adecuados para la actividad laboral, no sería muy factible realizarlo, ¿no? Sí, más bien como un tema de vigilancia. Y hay que establecerlo. Por ejemplo, si yo manipulo los rodenticidas, ¿no?, todos los días, inclusive 2 o 3 veces al día, mi vigilancia para ese tipo de actividad o para esos técnicos, para esos superiores que están manipulando ese tipo de agentes químicos, debería ser un poco más estricta. Ya no será cada 6 meses, cada año, sino podría ser cada 3 meses. Y eso se debe evaluar con el área de seguridad y con el área de medicina ocupacional o con el médico ocupacional para ver esta situación. Yo creo que el tema se complica más cuando ten en cuenta que también tenemos rodenticida líquido, ¿no? Entonces, sí, así es. Pero igual, así es, pero ahí hay que evaluar también la frecuencia de la exposición, utilizamos el EPPs o no. Hay muchos factores que tenemos que evaluar en específico ahí. Consulta. ¿Sería necesario el hacerle examen médico ocupacional de ingreso a los trabajadores, sobre todo a los que han estado expuestos a plaguicidas? Los exámenes médicos ocupacionales de ingresos es a todos, ¿no? Si te expongas a agentes químicos o no, es igual, es a todos, aplica para todos. Si yo sé que voy a contratar personales que ya has puesto a agentes químicos, entonces en tu examen médico ocupacional figura antecedentes ocupacionales. Entonces ahí tendremos que pedir a las clínicas, yo sé trabajadores que han trabajado en otras empresas con agentes químicos, y por si acaso que especifiquen la empresa y cuál es su rubro.
Entonces ya en el antecedente del examen médico figura, trabajó en la empresa X que se dedica justo a la misma manipulación de agentes químicos, tal. Pero esos otros debemos verificar de que figure. Ya, el trabajador sí trabajó y se expuso. Viene con esa condición ya. Ingresó alterado. ¿Ok? Entonces ya yo digo, este trabajador por si acaso ingresó así y acá está su examen y vino alterado, ¿no? Ojo con eso. Sí, hay que revisar, es obligatorio. He visto casos en personal de control de plagas, sobre todo los mayores, que en algunos casos presentan hijos con problemas de salud, sean niños con capacidades especiales, Down, por ejemplo, o con habilidades especiales. ¿Esto se podría deber a que estuvieron expuestos a químicos sin uso de EPPs? ¿Hay esa posibilidad de transmisión de carga genética? Sí, así como hemos hablado de que produce cáncer los órganos fosforados, igual los agentes químicos, como bien mencionan los agentes químicos, tenemos que revisar qué agentes químicos, habría que hacer una investigación, pero sí se está demostrado que hay unos agentes químicos que producen efectos también en el embarazo o en el desarrollo genético. Sí, hay alteraciones o problemas en la fertilización, en la fecundación o llevar el embarazo, o problemas genéticos cuando las personas se han expuesto a agentes químicos. Eso sí, está demostrado. Pero habría que investigar estas personas mayores qué agentes químicos han utilizado, ¿ya? ¿Qué dosis, qué concentración? Es un poco complicado, pero habría que hacer esa investigación y realmente nos demostrarían que los agentes químicos que han utilizado producen, aparte de ser carcinogénicos, también producen enfermedades cromosómicas, enfermedades genéticas, cuando las personas lleguen a procrear, ¿no? Sí, está demostrado, pero sí puede ser eso una causa, inclusive que antes, como mencionan, antes los anteriores, mucho antes, no utilizaban EPPs, quizá utilizaban, se exponían en una forma sin EPPs, mucho más frecuente, a altas concentraciones. No sabemos eso, cómo trabajaban hace 20 años, 25 años, 30 años, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Nos menciona Héctor Gabriel con relación a la coagulación, que debe ser más riguroso en pacientes con alteraciones de coagulación y con tratamiento, ¿no? Volviendo al tema de la coagulación. No, a ver, volviendo al tema de los rodenticidas, ¿no? Correcto. Sí. O sea, si nosotros, en forma general, nosotros tenemos trabajadores que se pongan algún agente de riesgo químico, en forma general debemos establecer nuestro plan de vigilancia. Y sabemos que los rodenticidas producen efectos en los problemas de la coagulación, entonces yo establecí mi plan de vigilancia. Ahora, si yo, así como tenemos trabajadores con obesidad, ¿ok? Esta obesidad es un riesgo para mí, porque le dicen trabajo en altura, porque son trabajos operarios, trabajos después confinados. Yo debo hacer un programa de vigilancia para que esta obesidad se controle, bajen de peso, tengan todo su perfil lipídico, sus grasas en la sangre, su glucosa, su hipertensión esté controlada, manejada. De la misma manera, si yo tengo un trabajador que sube problemas de la coagulación o todo ello, entonces tendré que tener un programa de vigilancia específico para esa persona, o decirle al asesor médico, oye, por favor, encárgate de vigilar a esta persona porque tiene este problema de la coagulación, está con tratamiento, ¿no? Inclusive ver si es que realmente esta persona puede seguir haciendo esa actividad, porque sabemos que si tiene problemas de la coagulación, ya de por sí es una enfermedad de la coagulación, y trabaja manipulando rodenticidas, puede que esto lo agrave su enfermedad, ¿no? O sea, habría que hacer algo más específico ahí. Correcto. Con relación a la exposición solar, ¿cada cuánto debe aplicarse crema el técnico y de qué factor recomiendas? También protección ocular adecuada para contrarrestar el rebote de la radiación con la superficie. Ya, muy bien. Eso es otro tema, me lo han jalado de otro tema. De contrabando. Ya, sí. Una pregunta más y acabamos ya me dio hambre. Ya, muy bien. La ley 20.302, la ley de protección solar en el Estado peruano, menciona, no te da el factor de protección solar, pero sí te vas al reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, te menciona, como mínimo debe ser FPS, factor de protección solar, como de 30 a más.
30 más, estamos hablando de que puede ser hasta 50, FPS 50, ¿ya? Lo máximo que hay en el mercado, el FPS 50. Más de ello no existe o es un invento comercial. Entonces, el factor de protección solar que debemos utilizar en los operarios que se ponen a la intemperie y todo eso, ¿cuánto debe ser? Como mínimo, el factor de protección solar debe ser 50. ¿Por qué? Porque si ustedes van al índice de radiación ultravioleta que hay en la página de Cenami, dice el índice de radiación ultravioleta, ya dice que está por encima de 10 o 11, casi entre las 9 y 10 de la mañana durante todos los días. Y los días nublados puede llegar a 9 a 10, pero siempre está por encima de 10 o 11, está en 12, 13. ¿Ya? Entonces eso dice que tenemos que tener la mayor protección frente a la radiación solar. Ahora, ¿con qué frecuencia? Va a depender de la actividad laboral. Si yo tengo un operario de fumigación, de derretización, y hace un trabajo exigente, pero no llega a sudar, ¿ok? No suda, entonces el bloqueador puede permanecer más tiempo, o como dice la literatura, puede llegar a permanecer hasta 4 horas en la piel sin llegar a evaporarse, ¿ok? Pero si es que ese trabajador suda, transpira, hace una actividad física que le hace sudar, transpirar, ¿no? Este bloqueador se va a evaporar y ya no va a ser la protección. Frente a ello, más o menos tiene que aplicarse, puede ser cada hora, o si suda bastante, se evapora muy rápido, puede ser hasta cada media hora, ¿ya? De eso depende, de la piel, de su actividad laboral, y de si es que está transpirando, sudando, debe aplicarse con mayor frecuencia. Ya no será 4 horas, podrá ser cada 2 horas, cada hora, inclusive hasta cada media hora, ¿ya? Perfecto. Víctor, cierra acá porque... Ernesto. No, ya no tenemos, aprovechemos que no escriban, porque sé que te he robado 40 minutos de tu tiempo, habíamos pactado a las 8. Te agradezco infinitamente, un tema súper interesante, muy bien tocado, y te agradezco a ti y a Carlos Chalco, que por intermedio de él pudimos contactarte. Bueno, te dejo pendiente en algún momento volver a recurrir a tu disposición para otra charla. Víctor, muchísimas gracias. Cuente conmigo para todo, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y cuente conmigo para cualquier cosa. Estamos siempre a su disposición en el caso necesiten alguna ayuda, algún apoyo. Ok, estamos en contacto. Dale, un abrazo, cuídense todos. Gracias, saludos. Gracias, saludos desde México. Muchas gracias. Okay, hasta luego, gracias. Cuídense. Nos vemos el viernes. Nos vemos, Marco Sánchez. También está el amigo Bartolo. Sí, ahí veo. Carmela también está, Carmela Castillo. Ok, bendiciones a todos, nos vemos, cuídense.